Eminentes, distinguidos señores de la Academia, me conceden el honor de pedirme que rinda a la Academia un informe acerca de mi vida anterior como mono. Kafka no tomaba nada, pero sí era un gran observador. Estoy seguro que esa botella estuvo frente de él en una noche, en un lugar con el tío. Y bueno, para mí que ahí nace ese texto, ¿no? Porque el mono es muy humano en esta etiqueta, se dejó como un viejo catalán y con un rollo de papel en la mano, y hay un texto en el rollo. La ciencia lo dice y yo lo confirmo, ese es el mejor producto y no sé qué, pero es como un mono que está leyendo o que está mostrando un escrito, ¿no? No, es una invención mía. Digo, no existe ninguna referencia a ese texto, nada. He llegado a adquirir el grado de cultura media de un europeo. Te estoy pintando. En el caso de Toledo, creo que es fundamental entender su etapa de París como una etapa en la cual precisamente alguien que trae muchísimas cosas en la cabeza porque ha vivido su cultura nativa, se enriquece en el contacto con la cultura europea.
I think he's a remarkable artist, a really important artist, but he doesn't fit in any kind of mold where he's been put so far. You know, he's undervalued outside, particularly in Europe, maybe. He's steeped in the graphic traditions of Europe, which are in a sense shared with Mexico. I mean, you know, Dürer's engravings were sent to Mexico very early on in the 17th century, so it's not as if it's something that is not shared by both cultures. Creo que soy más un artista, un dibujante o un artista gráfico, creo que más que pintor, creo, no sé, tú cómo lo veas. El dibujo de Toledo es a lo alemán, ¿no? A lo durero, los maestros alemanes que dibujan con tal precisión que por eso es un grabador de primera, ¿no? Estos son los grabados, los autorretratos de Toledo. Y recuerdo que hacía una placa y luego pues nos pareció simpático ver que era un autorretrato, pero después más y más y más y más y más hasta que decíamos, ¿qué pasa ya, no? Tanto autorretrato, ¿no? Tengo ahorita 67 años, si he hecho autorretratos de manera recurrente en estos últimos 10 años. ¿Cómo me veo? Pues me veo deteriorado, viejo, cansado, pero bueno, no sé, así es como me muestran las fotos, el tiempo que pasa, aplasta. Les interesa mucho el autorretrato de Toledo, quizás por la idea de que es un hombre de una cultura plástica excepcional que de pronto se describe a sí mismo de una manera, entre comillas, primitiva. Claro, he dicho yo que el texto me escogió porque la historia del mono que aprende soy yo. Entonces yo salí de una manada, la manada juchiteca, y claro, fui expulsado por mi familia, no fui casado como el mono, pero de todos modos, bueno, el aprendizaje fue duro, bueno, pues el cambio de la niñez, de venir a Oaxaca, estar solo, a aprender todo, pues, ¿no? Buenas maneras, aprender buen castellano. Bueno, pues es un poco me veía yo como ese mono, pues, ¿no?
No sé, bueno, yo no quiero hacer interpretaciones a mí del texto ni nada. Se habla mucho que bueno, que el mono son los judíos, que el jardín, ¿cómo se llama? El zoológico es el gueto en que viven. Kafka nunca dio explicaciones de nada, no le gustaba además que se explicara. Cuando le propusieron como título alegorías, dijo, no es una alegoría, es una historia de un mono, no se enojó porque no quería que le pusieran, que se interpretara como una alegoría. Bueno, el mono se dedica al mundo de los espectáculos, a lo mejor, bueno, esto es lo que hago también, es como eso. Pero a veces se bajan los calzones también, y eso también tiene esos gestos de que todavía no logra, y que es criticado además por la prensa, ¿no? De que de vez en cuando enseña sus cicatrices, ¿no? No sé muy bien si sea provocación o simple ánimo de enseñar las nalgas, pero bueno. Pedro el Rojo. Francisco no está ni por la autodenigración ni por el autoensalzamiento. Entonces, para él representarse como mono no es una forma de denigración, es una forma de asumir que todo lo que está en la literatura puede estar en las autorrepresentaciones, y que no hay forma de que una autorrepresentación, si se hace con inteligencia y con criterio artístico, sea autodenigratoria. Él y yo y tú y todos somos monos amaestrados, y en este mundo tenemos poca opción. Lo que siento es que en la serie de los monos, que me parece maravillosa, extraordinaria, lo que él ve sobre todo es la fuerza del instinto como proceso educativo. Claro, lo estoy diciendo de una manera espantosa, atroz, de la que me avergüenzo, en la que quisiera rectificar, pero ya lo dije. No es el mono que está contento ni en los árboles, ni con los trajes, ni en un lugar, ni en otro lugar, ni en la civilización, ni en la barbarie, ni en nada, ¿no? Pero digamos que el salir de casa, el salir de un pueblo, el salir de ir a viajar, aprender, bueno, tal vez esa era la idea, ¿no? Pero tampoco la casa ni el pueblo era el estado salvaje tampoco, ¿no? También, había una cultura, había un lenguaje, había muchas cosas que no se puede decir que sea de lo salvaje pasar a lo civilizado, ¿no? Que los juchitecos ahora o lo reivindiquen como uno de sus héroes o que lo expulsen como uno de sus hijos traidores, es totalmente irrelevante. De quien está exiliado Francisco es de sí mismo, ¿no? Y eso no tiene remedio, te mudes a donde te mudes, ¿no? Te vayas a donde te vayas o te acojan donde te acogen. Que Francisco es rechazado o aceptado de manera totalmente acrítica. Entonces eso lo deja a solas con su propia conciencia, ¿no? Yo nací en medio de una familia de migrantes zapotecos en el sur de Veracruz. Supe lo que es estar excluido por ser de otro lugar, porque tus familiares visten de largo, porque hablan otra lengua.
Hela. Raringa bedania bisho sema shachi. Beda du. Era mira nuka du naka. Raka go era ka. Seka. Dado ka. Galang linya. Pues algo bitopamos. Algo yendeu de sola. Stalle. De nala pues medio y si la cara ni calumosa china. Cadi tan indeu de una. Cowa. Pues ni pionga yende eso. Bueno, pero bueno, napa de giropa tú. Ahora ruyan a lo espejo, no tiro indeli. No tiro uruluela, ve no tiro urulueli. Acá. Nos fuimos a Juchitán y reconstruimos la Chishopa y vivimos en la Chishopa, que conservamos muchísimo tiempo, que era un rancho a las afueras de Ixtepec, que era nada más que una alberca y una huerta hermosísima con árboles viejísimos y hermosísimos, y que vivimos poco tiempo allí. Juchitán es un lugar muy difícil para vivir, el Istmo es un lugar muy difícil, hay muy mal clima, muy poca actividad, mucha política, mucha cerveza, en fin, después de que se te pase el encanto de Juchitán, es difícil vivir en Juchitán. Yo pienso que este calor que hace aquí, que es el trópico, te obliga a quitarte la ropa, a andar como muy ligero de ropa, te obliga a salir, a vivir los corredores, los patios. Es como que todo se vive a flor de piel, no hay ocultamiento. Algunos grabados de Toledo explícitamente eróticos que algunos amigos míos dicen, eso no lo puedo colgar en mi casa, tengo hijos, mi mujer es muy devota, lo que sea. Esos mismos ya los tienen y se lamentan de no haberlos comprado cuando podían hacerlo a muy bajo precio. Se ha perdido la satanización de la representación erótica o se ha llegado a la santificación de la genitalia, no sabría cómo ponerlo. Bueno, mira, este es un trabajo, el primero que hago con mi padre, y es una colaboración distinta, ¿no? Casi siempre los poetas o los escritores escriben un cuento o un poemario y se lo dan a alguien para ilustrarlo. Y aquí fue al revés. A partir de las imágenes yo comencé a escribir el cuento. Le dan en China Petro, Mana, Panamá, María Luisa.
Mi primer contacto con Toledo fue a través de Víctor de la Cruz. Él me invitó hace muchísimos años a dar una conferencia en la Casa de la Cultura de Juchitán y fue de veras muy impresionante para mí porque lo primero que vi pintado en las bardas de Juchitán, en los muros, era de Francisco Toledo y Víctor de la Cruz, putos. Y entonces dije, ay Dios, ¿qué pasó aquí? Bueno, en Juchitán había, antes de la COSEI, había un partido que tenía toda la simpatía de los juchitecos, o una gran mayoría, que era el PPS. Entonces, en ese sentido, el PPS, mucha gente del PPS pasó a ser parte de la COSEI. Entonces, bueno, había una lucha por el municipio. Esta es la Casa de la Cultura, que en zapoteco se bautizó como Lichi Gendaviani. La traducción literal es Casa de la Luz, de la Inteligencia. Pues aquí tenemos una foto de Francisco Toledo y aquí sentadito estoy yo. Creo que este es el día de una marcha de 1963 de apoyo al ayuntamiento desconocido en ese año que fue electo en el 81. Pues ahí está la... Yo estuve haciendo algunas colaboraciones con Francisco y él, bueno, siempre tuvo un aprecio muy importante por la fotografía. Yo sabía del movimiento de la COSEI, yo sabía del triunfo que el Ayuntamiento Popular había tenido y, bueno, venía esporádicamente. La cuestión es que hacia fines de 82 Francisco empieza a percibir cómo se agudizan los problemas sociales aquí y entonces él empieza a concentrar su energía y empieza a invitar a más gente, ¿no? Y ya para 83, cuando empieza a haber problemas más graves, es cuando él me solicita, me dice, ayúdame a hacer algo, tenemos que intentar hacer una publicación. No veo muchas imágenes mías, pero pongamos, distingo en primer esta de una manifestación. Para lo que sirvió este movimiento es para darnos cuenta de muchas cosas, pero una de las cosas que a mí me parecen rescatables de ese tiempo y de la COSEI es como la revalorización de lo zapoteca, de lo propio. No había culturas populares, no había educación indígena, no había la menor intención política de parte de ninguna institución educativa de reivindicar las lenguas, nada, ¿no? Entonces todo esto era un poco inédito. Están más o menos vinculados el nacimiento de la COSEI con el nacimiento de la Casa de la Cultura porque fueron cosas que se hicieron simultáneamente. De lo poco que uno puede decir que valió la pena fue esta Casa de la Cultura. Yo creo que si algo ha de perdurar en cuanto a lo que hacen los hombres, no solamente es el espacio físico de la Casa de la Cultura, sino también lo que generó este espacio, esta idea, la obra de los pintores, la obra de los músicos, la obra de los poetas. Un amanecer, con toda la manada, me acerqué a beber a la orilla de una laguna. Allí, camuflados entre la maleza de la ribera, los hombres de la expedición de cacería de la empresa Hagenbeck estaban al acecho.
bueno, había una lucha por el municipio, pero después fueron saliendo muchas cosas que, bueno, por ejemplo, se llegó a hablar así, sin más, de una cierta independencia territorial, separarse de Oaxaca, una autonomía, ¿sí? Pero bueno, porque esa lucha ha venido desde muchos años atrás y muchos líderes han enarbolado esa bandera de autonomía. Aquí en Juchitán hay matanzas se muere, mata a la gente, porque es el primer enfrentamiento de la oposición con este Estado priista, del cual se ha apropiado el PRI. Entonces era una situación más difícil, por eso para nosotros es importante insistir en el respeto a las leyes, en el Estado de Derecho. Nosotros nos enfrentamos a un Estado más autoritario, por eso tuve que dejar la Casa de la Cultura. A nadie va a correr actualmente la directora de la Casa de la Cultura de aquí en Juchitán, Oaxaca. Ya no existe esa fuerza del Estado que podía hacerlo antes, ¿no? Nadie, entonces realmente me tocó vivir en un momento en Oaxaca y me tocó vivir acá. Y creo que aquí era bastante más temible. Aquí las desapariciones, porque son de Víctor Pineda Nestroza, se da en este contexto de un Estado incontenible. A Toledo le preocupa muchísimo Nachiña, que es la madre de Víctor Diodo, que fue asesinado. Le preocupa muchísimo el avance de la COSEI, que por desgracia sabemos no siguió, no salió adelante, se corrompió, se pudrió a medio camino. La esperanza de la COSEI fue muy breve. El entusiasmo que despertó no pudo enfrentar el acoso priista. La COSEI fue un signo importante porque además había una decisión de lucha formidable. Pasaban las noches en vela cuidando el municipio, etcétera, ante la posibilidad de un despojo priista. Pero sin embargo era demasiado el PRI en ese momento y los ejemplos aislados no podían prosperar. Exactamente era el 17 de julio de 1983 y nos conducíamos por esta carretera y un poco antes de llegar a esta localidad nos pararon algunas gentes que ya regresaban del mitin porque lo habían echado abajo, era de la COSEI y había habido esquiroles y incluso hubo violencia y hubo disparos de escopetas y nos encontramos más adelante gentes que venían heridas en los brazos. Nosotros llevábamos un guía que habíamos recogido aquí. Aquí había varios policías que estaban parados aquí y un grupo de hombres estaban dispersos por acá, varias gentes. Uno de ellos, que estaba dando la espalda, les gritó y nos señaló. Y ese tumulto de gentes se vino sobre nosotros. Y lo primero que recuerdo es un impacto de una piedra monumental que nos la estrellaron en el parabrisa, se hizo 1000 pedazos y de ahí fue el caos total. Francisco Toledo estaba en el piso y lo estaban arrastrando, lo jalaron del cabello. Y ya no me acuerdo qué pasó con Francisco siquiera, que después de que ya me agarraron a mí, yo ya estaba atento por sobrevivir y ya no podía estar viendo qué pasaba con nosotros. La policía, en vez de rescatarnos, nos dijo, bueno, les doy tantos minutos para que huyan, para que se vayan de acá. Entonces nos fuimos tristemente lastimados en lo más hondo de nuestro ser, porque verdaderamente ahí medí hasta dónde puede llegar la maldad y del control del poder, porque a una gente la pueden matar, la pueden desaparecer y no hay nada ni nadie que lo pueda evitar. Y después podrá ser noticia, pero mientras tanto ya te dieron en la madre. Lo que sucedió fue un intento de amedrentamiento, de tener un automóvil, insultar a los
que viajaban en él, golpearlos, etcétera, pero todo como un acto de prepotencia, como decir, el que tú seas un pintor conocido no nos importa. Juchitán es nuestro, Oaxaca es nuestro, el país es nuestro, y los que no lo entiendan, que se vayan, porque de otra manera vamos a pasar de la agresión pequeña a ya formas mucho más enérgicas. ¿Por qué desde hace 30 años Toledo se ha ido de Juchitán y no ha regresado? Mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué? No sé, sí que ha vuelto, ¿no? ¿Nunca? El probable, no, ahí sí no sabría. No volví más a Juchitán, desde entonces no he vuelto a Juchitán. ¿No has vuelto ni en una casa? La tía Lupe, la panadera, cuando ya estaba por morir, me llamó para decir que quería verme. Y entonces dije, bueno, ahora sí tengo que ir. Y la noche que me habló, al día siguiente tenía que salir, en la mañana me dijeron ya murió. Entonces ya dije, ya no voy, y ya no volví más. Que los familiares a los cuales yo veía, quería, ya todos murieron. En la Casa de la Cultura no sé qué pase, no tengo mucha relación con ellos. Y bueno, pues mi alejamiento es un poco porque pues no tengo nada que hacer ahí. Buenas. Kana yuni dutichi nya tili chigendaviani de la Nerune via tutunga Francisco Toledo la. Pintor la ve. Francisco Toledo, el de Seguigo. El cantante. Hola. Buen hombre. El maestro Chicomín, el pintor ha dado la pauta de Van Gogh también. Vincent Van Gogh en Holanda. Esta es la casa, sí. Sí, este es el balcón. Donde está este balcón, esta era la habitación de Francisco Toledo. Retrato al natural de Domis Toledo. Mira la soltura ya del trazo de él, ¿no? Y la síntesis, cómo realiza ese retrato. Ese soy yo, como quiera que sea, soy yo, ¿no? Digo. Sousa me preguntó, me vio entrar a su galería y me dijo, ¿qué andas haciendo, Donis? Le dije, nada, te vengo a enseñar algo. Me dijo, ¿tuyo? Le dije, no, de un joven pintor muy talentoso de Juchitán.
¿Cómo se llama?, me dijo. Le dije, Francisco Benjamín López Toledo. Y me dice, ese nombre es larguísimo. Dice, él debería llamarse Francisco Toledo. Y él lo bautizó con el nombre de Francisco Toledo. En esa época estaba floreciendo la zona rosa. Entonces este lugar era extraordinariamente exclusivo. Había galerías de arte como la Galería Mirachi, entre otras. A estas alturas estaba la Galería Poroteo. Aquí se subía a la Galería de Antonio Sosa. Toda esta área, la terraza no existía. Todo esto era la Galería de Antonio Sosa. Mi paso por México fue de 1 o 2 años antes de irme a Europa. O sea que yo de Oaxaca a Europa he de haber tardado 2 años en México. Esta foto, pues no la puedo citar exactamente, pero pues como se puede ver, jovencísima. Esto fue cerca de la Torre Eiffel. Quiero situar la calle, pero no alcanzo a distinguir. Ahorita te voy a decir qué calle era esta. Voy a decir L'Angle. Bueno, no es una calle muy conocida que digamos de París, pero ahí andábamos nosotros. Yo estaba solo en un cuarto frío en París y quería, no sé, ir recordando cosas, buscando qué pintar. Cuando he vivido fuera del país, y creo que de ir al taller y trabajar es un poco para no estar solo. One day I turned up there, and as he was a man of a few words, and he was very shy, me too, timide, shy, I think it's in English. And what can one do but put up a stone and do something? I like what he's doing, this man. He liked very much to use the whole stone, always with the edges, with the stones you can see, the full page there. I remember once we said, now, he made the stone. And said, I'm going to decide the idea what color we shall use now. No, we are not going to print that in the black. Which are not the color. White and black is not color. Yeah. But if I make you a good, and we make touch, and mix colors and so on. What do you want? I don't know. That was in the beginning, and all color is good. All color is good. Yes, that's right. That's the question of what you put it up to, and what you have done. Toda esta pintura de materia que se usaba en los 60 en París
digamos, Burri, Tapies, Dubuffet y un sinfín de gentes que usaban estas materia tan gruesa, ¿no? Fue como una moda, entonces de alguna manera Tamayo también de ahí en ese momento toma algo de eso, ¿no? Y bueno, creo que hay toda una época en Europa o en el mundo, no sé, que hay una influencia de ese momento, ¿no? De esa estética, digamos. Toledo está en París muy apoyado por Tamayo. Tamayo es quien lo ayuda más y creo que lo lleva a ver a los intelectuales. No creo que haya sido tan fácil para él abrirse una brecha ahí, ¿no? Tuvo la suerte de tener los contactos, pero con su carácter y todo no era fácil, ¿no? Pero él era mudo, no hablaba, no decía una palabra. Y mi papá recuerda en el texto que él pintaba sus manos, dibujaba todo el tiempo cosas y después las borraba y repetía. Y en las mesas, y en las toallas. Dibujaba en las paredes como los niños, dibujaba en su pantalón, dibujaba en sus manos, en sus brazos, por todos lados dibujaba. No, Toledo no lo soporta. Cuando él estaba aquí, pero él no se compraba nada. Y lo veo un día con este frío y un suéter azul. Sí, un suétercito azul. Dijo, pero ¿qué haces con este frío así? Pero en mi pueblo son las mujeres que compran las cosas para los hombres. Ahí digo, bueno, ¿y tú estás esperando que una mujer llegue y te compra el abrigo? Y yo tenía un abrigo, pero demasiado grande para mí. Y dije, bueno, a ver si te queda. Y le quedaba perfecto. Y se fue con mi abrigo. Así. El frío. Hubo un año que en todo el año no salió el sol. De hecho, fue algo lo que me decidió a mí regresar, ¿no? Yo no soportaba tal cantidad de frío, un frío espantoso, ¿no? Se creaban unas capas de hielo transparente, no era como en Nueva York. Allá te andas resbalando en las calles, ¿no? Se había relacionado con una mujer bellísima, una de las más bellas que yo haya visto en mi vida. Se llamaba Bona de Pisis, que era esposa de André Pierre de Mangiare. Se enamoran, empiezan a tener una relación como en el 62 y Toledo es muy joven, tiene 15 años menos de edad que mi mamá, así que no es tan simple como relación, imagino. Porque era un contraste, pues, entre la vida austera que él llevaba, ¿no? Y de timidez que siempre mantuvo, y la otra mujer que era toda... La gente en París, en Francia, ignoraban las atrocidades que el ejército francés cometía en Argelia, ¿no? Había un clima muy enrarecido, ¿no? Entonces a nosotros nos veían cara de argelino y nos detenían en cada esquina. Toledo siempre había problemas con él porque él nunca traía documentos en la bolsa y si los traía no los encontraba. Se ponía sumamente nervioso y buscaba y no encontraba nada, ¿no? Y el policía gritando... sus papeles. Y yo trataba de explicarle, mire, somos estudiantes, somos mexicanos, sí, pero los papeles de él. Y él no los encontraba, ¿no? Finalmente dijo, lárguense, dijo el policía, ¿no? Y Francisco dio 2 pasos y encontró la carta de residencia, que era una carta roja, ¿no? Y la saca, pero la carta estaba toda luida. Entonces cuando la sacó, se desparramó así por el piso como naipes, ¿no? El policía aguantó la risa y le lárguese, ¿no? Y ya era que él recogió su carte de séjour y la guardó en su bolsa y continuamos el camino.
Oaxaca era otra ciudad muy bella y todo el aprendizaje estaba en la ciudad misma, en los retablos, en las pinturas, en las iglesias, el arte popular, bueno, todo lo... Pero no había ni bibliotecas, bueno, o bibliotecas de arte, ni museos, ni galerías. Entonces, pues en un corto periodo empezó a crecer todo, por arte magia, pues bibliotecas, galerías, museos, talleres, y todo se ha multiplicado, pues bien, ¿no? Creo que así va. Aproximadamente unos 70, unos 68, es de color claro, tiene el cabello un poco quebrado y algo largo. Que aquí pasa a diario, seguido pasa por acá, aquí lo vemos. Pues se viste de calzón de manta a veces, ¿no? Con camisa muy sencillo es. Es de cabello largo, no aseado. Una opinión así exacta de él, pues necesita uno tratarlo, creo, ¿verdad? Para convivir con él más de cerca, para saber su forma de pensar, su forma de ser. Como no, es el máximo representante cultural de Oaxaca a nivel internacional. Ese bebé es Lauriana. A ver, ese bebé es Jerónimo. Y estamos en un reventón. Pero la vida era más o menos... Bueno, esto es Juchitán, esto es Oaxaca, esto es México, esto es Juchitán, esto es México, esto es Coyoacán. Entonces la vida era como muy... Bueno, yo al separarme de Elisa y de Jerónimo y de Lauriana, me vine a vivir a Oaxaca. Vivíamos en México y entonces yo me fui quedando con la casa y en una ocasión vino Tamayo y me visitó y entonces me dijo, oiga, ¿qué hace usted ahí solo en esa casa tan grande? Lo van a asustar, pues, que se lo van a comer los fantasmas. El acervo de gráfica es aproximadamente 6,000 grabados y 40,000 volúmenes la biblioteca. Tú puedes ir construyendo una historia de la gráfica en México a partir del acervo, pero igualmente hay un recorrido por la gráfica mundial en donde tú puedes tener desde Durero hasta Lechinsky hasta todos los que estás viendo aquí, ¿sí? En donde puedes recorrer la historia del arte del mundo vía la gráfica. El taller de grabado en el sentido en donde tú estés trabajando un agua fuerte, un agua tinta, tengas acceso al lito, etcétera, eso desde luego quien lo impulsa y lo estructura y lo refuerza es Francisco. Bueno, esto lo que es interesante y que yo nunca antes había usado es una herramienta que es esta herramienta que es un peine para perros, que no es una herramienta de grabar precisamente. El formato es muy bonito, también me gusta este formato que nunca antes había hecho placas tan largas, pero eso también lo dictó la herramienta, porque es más fácil hacer ese movimiento en una placa larga, ¿no? Así de... En otros grabados sí hay, bueno, más que todo es la cosa de ir cambiando figuras que no me gustan, pero esos están hechos de una sola intención. Cuando se agranda una cosa, de repente hay cosas que se vuelven monstruosas, ¿no? Y sobre todo si está uno
dentro de la pieza o muy cercano a la pieza. Esta pieza, por ejemplo, toda esta área se va a ver desde 15 metros de altura. Nunca va a haber otra distancia, ¿no? La distancia para ver toda completa va a ser de un puente, 15 metros. Entonces, bueno, si quieres ver el techo de esto, tienes que subirte hasta allá o allá. Sí, el agua va a caer hacia estos dos lados y luego también va a tratar de que caiga de estos otros dos lados, ¿no? Hay 4 vertientes. Está más alto que allá. ¿Ya? Siempre he tenido problemas para aceptar ese tipo de proyectos, pero al final, ya dije que sí. Para mí 2, 4 metros estaría bien. Ya es, pues. Pero bueno, aceptamos el reto, ¿no? A ver. Hay una frase maravillosa de un pintor, Walls, un pintor francés que cuando yo llegué en los 60s, era muy conocido, era muy visto, y él siempre trabajó pequeños formatos. Entonces él decía que la proporción de la mano es sagrada. Entonces todo lo que se haga en esa proporción es sagrado. Saliéndose de esa proporción es gimnasia. Es como, bueno, la pintura de acción en la cual se trabaja con todo el cuerpo, ¿no? Porque se tira el color, se corre por acá, se corre alrededor de la gran tela, ¿no? Esa es la gran gimnasia, ¿no? Lo que hacía Apolo. Y este pintor, como Klee, que son de pequeños formatos, siempre el tamaño que abarca la mano, ese es el tamaño ideal para trabajar. Claro, ellos trabajaban hasta en la cocina, ¿no? Mientras preparaba su mujer un café, ellos podían trabajar en la mesa de la cocina. Pero bueno, ahora con esto, pues sí que es la gran gimnasia. Cuando yo regresé a Juchitán en 1963, había un lagarto enorme en Juchitán que fue cazado en esa época en que yo llegué, y lo lazaron los pescadores, y creo que debe haber tenido como 4 metros, y lo raro era que pudiera vivir en la laguna salada, pues, bueno, estaba en el estero donde está el agua dulce y se metía al agua del mar. Y bueno, fue una gran expectación, cuando apareció ese lagarto. Entonces lo alimentaban, le daban perros ahí chiquitos para que se comiera, y por último decidieron mandarlo a México, creo que hablaron a Chapultepec, y entonces lo subieron a un gran camión de redilas y se les murió en el camino, ¿no? Entonces, bueno, para mí ese lagarto era como simbólico de algo que iba a suceder en Juchitán. Desgraciadamente todos los augurios fallaron, ¿no? La original no fue una obra de encargo, ¿no? Usted vio la pieza, fue hecha, y luego, bueno, sugirieron que esa pieza se hiciera para un lugar público. Hay una pieza, una previa, creo yo, si no mal recuerdo, a la lagartera, que es una pieza más pequeña, como de 40 centímetros por 40. Entonces esa caja, que era pues, un volumen rectangular, empezó a volverse poco a poco una piel de escamas de cocodrilo, ¿no?
Entonces es como un gran cocodrilo o una gran cocodrila que sostiene otros cocodrilos más pequeños sobre su lomo. Ahí está el maestro todavía. Sí. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Bueno, no es exacto, pero bueno, podía ser algunos detalles de Gaudí, donde está la arquitectura y está la escultura. Me dijeron, señor Toledo, nos regala un dibujo porque hay una propuesta de unos señores de Finlandia que quieren montar un taller experimental y no sé qué. Los del taller de Rufino Tamayo vendieron la gráfica, no me acuerdo si yo les di o no. En todo caso, ellos financiaron en principio la llegada, la compra de la máquina, de esta pila holandesa que se llama, y todo se atoró porque en la aduana de Veracruz no dejaban pasar la pila holandesa. Entonces, ¿a quién recurren? Pues a tío pendejo, como dicen, ¿no? A Toledo. Entonces ahí voy y ayudar y no sé qué. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? Pues que la traigan a Oaxaca. Bueno, y una vez que, ¿y a dónde se deja en Oaxaca? No hay un lugar. Entonces, a conseguir el lugar y todo. Entonces, bueno, yo me veo envuelto en situaciones que yo realmente no tengo planeado en mi vida poner un taller de papel ni nada, o sea, pero bueno, ya una vez que esto llegó, que está ahí, pues ¿quién se ocupa de organizar? Pues nadie. Pues ¿quién es nadie? Pues Toledo. Pues apoyo con los stencils, con los dibujos, haciendo los papalotes, los dibujos para los papalotes, los cuadernos, vendiendo en el Yago las piezas, ¿sí? Bueno, Tamayo, debo decir que cuando yo, participaba en Juchitán en los años, que son 80, 70, no sé, con la COSEI y con la Casa de la Cultura de Juchitán, bueno, pues él me decía siempre, ya deje de hacer esas cosas, póngase a trabajar, usted es pintor, usted no es político, usted mire con esa voz que tiene tan chiquitita que no puede, no va a hacer gran cosa. Y bueno, debí de haberlo escuchado, pero pues no, hay algo que me jala para el otro lado, ¿no? Tamayo tenía, o sea, la edad que yo tengo, pues estaba en una época de gran producción y yo pues ando tras los drenajes de los pueblos
No sé, como que debería también, ¿no? Es como que son los años, que serán los que sean años de madurez, los años de... Yo creo que si no me voy, no voy a nunca hacerlo. Siempre me encuentro pretextos para no trabajar, ¿no? Entonces, que si la hidroeléctrica, que si los precios, todo, pero bueno, no sé, tengo que tomar una decisión muy pronto de alejarme de Oaxaca o quedarme ya. Y no sé. Realmente yo no fui el héroe de el haber expulsado a McDonald's del centro histórico de Oaxaca, fueron los pintores los que organizaron todo. Yo estaba en Estados Unidos, estaba yo en Los Ángeles viviendo, entonces yo cuando llegué ya estaba todo armado, pero como bueno, yo era el presidente de este grupo de PROAX, pues yo tenía que estar al frente. Día de votaciones, ayer fue ley seca, hoy todo está cerrado. Digo, ¿quién cree en los políticos en Oaxaca ahora? Yo creo que en gran parte es esto. Que sí me he encontrado varias gente que no va a ir, ¿no? No va a ir, así como que pues, ¿por quién votas, no? Realmente no hay un candidato. Ya no digamos bueno, pero sí como que alguien que no haya quedado en una postura tan contradictoria, no hay uno solo ahora. Pues yo creo que el gran problema que acarrea la sociedad oaxaqueña después del conflicto es justo eso, ¿no? La segmentación y la polarización social, ¿no? En la que ese clima, ¿no? De inestabilidad, que finalmente es pues, una estrategia también política, ¿no? O sea, la represión lo que hizo fue llevar la problemática a la clandestinidad, pero todo sigue, ¿no? Todos los problemas son los mismos, la miseria es la misma, los rezagos educativos son los mismos, ¿no? Quemándose, pues así estaba la ciudad. Creo que es una foto como casi de película, ¿no? Cuando la ves, que no puede ser que... Pero todas las calles estaban llenos de estos autobuses. Las barricadas que tuvimos en toda la ciudad fueron más de 250 barricadas que crecieron de la nada, crecieron de las comunidades, de los barrios. Quieren mantener el poder a costa de muertes de personas inocentes, para así tener el sobre las comunidades.
mucho de mi obra se enfocó en los jóvenes, su enojo, están muy enojados, están muy frustrados, no ven que aunque estudien, aunque sean universitarios, ¿en qué van a trabajar? Entonces se volcaron a las calles, se volcaron a las barricadas. Momento de empezar a poner las barricadas. Tal vez hubiera pensado en un momento dado que Toledo debería de haber sido más enérgico en cuanto a la manera en que se acercó al conflicto. Pero es humano. Yo lo estaba viviendo diario desde otras trincheras, ¿sí? Y él lo estaba viendo desde su trinchera. Hay una inconformidad como hubo en aquellos años. Y ahora Oaxaca y su movimiento, digamos, era como más diverso y menos estructurado, y no sé realmente si es la palabra estructurado, pero en Juchitán era como ¿cuál sería la diferencia? Pues dispararon enfrente de mi casa, en la madrugada, en los momentos difíciles de los movimientos de la APO. Encontramos los casquillos de las pistolas en el frente de la casa. Bueno, pues eso era, no sé si fue un aviso, un borracho que pasó, una pistola que se disparó sola. ¿Qué podemos saber? No, yo no podría vivir con un guardaespaldas permanentemente en mi casa, cada vez que me muevo. Con la creación de Provax y nos hablando, digamos, señalando la problemática de Oaxaca, si el agua, si los bosques, si la destrucción del centro histórico. No sé, hay muchos casos que también nos pusieron un poco en una situación difícil, porque por un lado, bueno, hacíamos una difusión cultural, pero también hacíamos una crítica al Estado, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? La consecuencia, pues teníamos que pagarlo, ¿no? Entonces, sí, bueno, los artículos en los periódicos en contra del grupo Provax, en todo esto, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, pero pues bueno, yo creo pero que ya cumplimos 20 años y estamos sanos y salvos, pues bueno, es ganancia, ¿no? Oaxaca, bueno, pues me da igual, ¿no? O sea, estar lejos de la familia sí bueno, ante la situación política de Oaxaca, no sé, están solos allá, y bueno, eso me preocupa. Pero Oaxaca no es nada. Iba yo a decir, Oaxaca soy yo, pero bueno, es un poco pretencioso, pero bueno, yo llevo a Oaxaca, yo soy parte de Oaxaca, ya no necesito nada de Oaxaca, donde quiera que vaya llevo a Oaxaca. Entonces, en ese sentido. I don't think he fits well into his own sort of generation.
where artists were, particularly belonged to one movement, and whether it was in pop art or postmodern art, or he's of the same age as minimal artists. So and then secondly, because the Mexican art scene in the 60s and 70s was rather isolated from Europe anyway. Bueno, la exposición yo recuerdo que fue una colaboración con la Whitechapel de Londres, que es un lugar que entonces dirigía Catherine Lamper, una crítica que yo ya había colaborado con ella. It was a success on a general audience level, but it didn't change, there isn't a Toledo in the collection of the Tate, The British art critics were respectful and they described the work. Y a mí me interesa ese tipo de artistas que no están, digamos, en el ojo del huracán de la moda, sino que laboran en un espacio suyo profundo, solitario, secreto, ¿no? Encontrarse con el humor de Toledo, que también lo tiene, ¿no? Pues es una experiencia, y yo recuerdo gente profundamente atraída por todo eso, ¿no? In a way, this exhibition was perhaps premature. I'm not sure. It might have been just the wrong moment. Not have caught that moment when painting is rediscovering its position and it's rediscovering, a voice, lots of voices. Pero yo no creo que Europa lo reconozca, o que Tuxtla Gutiérrez lo reconozca, o que Los Pinos lo reconozcan, sean situaciones que lo afecten. A él lo afecta el sentir que está agotando el repertorio, lo afecta el sentir que está de pronto ante la repetición. Sus crisis no son de falta de reconocimiento, sino de sobra de autocrítica. No pasa nada, son detalles chicos. Siento nada, yo no digo, en el fondo la pintura son como momentos, no, pues dice, si ya pasó el momento, pues quién lo va a saber, digo, porque si todavía tengo otros momentos en el futuro, pues a lo mejor son mejores que los momentos que
que la gente considera que son los mejores momentos, no sé, es como una cosa muy vaga, ¿no? Decir estos momentos. Pues el de pintor, esa es la salida que he tenido, ¿no? El civilizado, entre comillas, no sé, el que ha aprendido oficios, a leer, a escribir, pues eso, todo eso. Una cosa es el testimonio de uno y otra cosa son los otros, ¿no? Entonces a mí no me interesa a mí, yo no me intereso a mí mismo, pues, o sea, me aburro, pues, no, este personaje, no. Los otros son un misterio para mí, yo no soy un misterio, ¿no? Entonces no me interesa, pues, sí me interesan los otros. Por lo demás, no me interesa el juicio de los hombres. Lo único que quiero es difundir conocimientos. Yo solamente informo, también a ustedes, distinguidos señores de la Academia. Solamente los he informado. de mi vida mía, si te
hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar.